De milicias neonazis de células durmientes, hasta grupos apocalípticos que cometieron ataques bioterroristas en nombre de la salvación. Hoy vamos a hablar de los cultos más perturbadores y peligrosos que siguen activos y operando a día de hoy. Empezando con el nivel 1, cultos bien conocidos y documentados. Cienciología. Fundada en 1953 por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard, la cienciología promueve la creencia de que los humanos son seres espirituales, o Thetans, cargados con traumas del pasado que, supuestamente, las sesiones de auditing pueden resolver. Estas sesiones requieren el uso de un Emitter, un dispositivo para medir respuestas emocionales, y tienen costos exorbitantes, a menudo llevando a la bancarrota a sus miembros. La Iglesia ha enfrentado numerosas acusaciones de explotación financiera, trabajo forzado y manipulación psicológica. Una práctica particularmente preocupante es la política de disconnection, donde se obliga a miembros a cortar lazos con familiares o amistades que critican a la Iglesia. Desertores de alto perfil como Leo Ramini han expuesto las agresivas campañas de acoso conocidas como Fair Game, dirigidas contra críticos. La cienciología también usa su estatus de exención fiscal para proteger su enorme riqueza mientras financia su expansión internacional. Su grupo opera un complejo secreto donde han surgido acusaciones de abuso, incluyendo encarcelamiento. Exmiembros han reportado tormento psicológico, incluyendo amenazas de ser etiquetados como suppressive persons si se van, a pesar de demandas y documentales que exponen sus prácticas. Su iglesia sigue atrayendo miembros, a menudo aprovechando a celebridades que la respaldan. Su sede global está en Clearwater, Florida, y simboliza su poder duradero y su capacidad para evadir una supervisión gubernamental significativa. NXIVM, fundada en 1998 por Keith Raniere. Al principio parecía una organización de autoayuda que ofrecía talleres de desarrollo personal. Debajo de su exterior pulido, NXIVM escondía una sociedad secreta llamada DOS, o DOS, donde se coaccionaba a mujeres a la esclavitud sexual bajo el disfraz del empoderamiento. Rainier marcaba miembros con sus iniciales y exigía colateral, como fotografías explícitas, para asegurar su obediencia. La actriz Allison Mack se convirtió en una reclutadora notoria del esquema, atrayendo mujeres al grupo. Sobrevivientes han descrito el tormento psicológico, el hambre forzada y la manipulación que soportaron. El esquema piramidal del culto drenó financieramente a sus miembros, afianzando aún más su dependencia de Rainier. La estructura de enseñanzas de NXIVM también implicaba que miembros reclutaran a otras personas para clases costosas, creando un sistema parecido al marketing multinivel. Incluso después de la condena de Rainier en 2020 por crimen organizado y trata sexual, quedan remanentes de esta secta. Seguidores devotos continúan sosteniendo las enseñanzas de Rainier, y grupos escindidos operan discretamente. La presencia persistente del grupo resalta cuán profundamente líderes carismáticos pueden influir a personas vulnerables, incluso después de su caída del poder. The Church of God Restoration fue fundada en 1980 por Daniel Lane, quien afirmó revivir la única iglesia verdadera al rechazar todas las demás denominaciones cristianas. Este grupo fundamentalista estricto impone un control rígido sobre sus miembros, incluyendo confesiones públicas obligatorias y el diezmo financiero. A menudo, se somete a niñez a disciplina física severa durante los servicios, lo cual exmiembros describen como abuso. La excomunión se usa como arma, separando a miembros de sus familias y sistemas de apoyo. Las enseñanzas de Lane promueven una estructura patriarcal, con mujeres relegadas a roles sumisos. Críticos señalan el uso de tácticas de miedo para asegurar la lealtad, como amenazas de condenación eterna para quienes desobedezcan al liderazgo. A pesar de investigaciones y del aumento de reportes de trauma por parte de exmiembros, la iglesia opera en Norteamérica y Europa. Su presencia en redes sociales ayuda a atraer nuevos seguidores, a menudo apuntando a personas vulnerables que buscan guía espiritual. La naturaleza autoritaria de la iglesia y sus prácticas aislacionistas crean un entorno propicio para la explotación, con sobrevivientes relatando años de trauma psicológico. Sus líderes siguen expandiendo su alcance en línea, ocultando prácticas dañinas bajo el disfraz de un avivamiento espiritual. Los Testigos de Jehová, establecidos en la década de 1870 por Charles Taze Russell, interpretan la Biblia a través de una jerarquía estricta y centralizada gobernada por la Watchtower Society. Aunque se presenta como una denominación cristiana, la organización ha enfrentado acusaciones de encubrir abuso sexual infantil, silenciar a víctimas mediante tribunales internos y proteger a perpetradores.
La regla de 2 testigos exige corroboración de denuncias de abuso, haciendo que la justicia sea casi imposible para sobrevivientes. Quienes abandonan la religión son rechazados y aislados, lo que lleva a una devastadora soledad y problemas de salud mental. Los testigos de Jehová enfatizan una visión apocalíptica, desalentando la educación superior y las relaciones fuera de la fe. Exmiembros han detallado los intensos programas de adoctrinamiento usados para inculcar miedo al mundo exterior. A pesar de controversias, el grupo mantiene un esfuerzo robusto de proselitismo, con millones de miembros en todo el mundo participando en evangelización de puerta en puerta. Su estatus de exención fiscal sostiene una extensa red global de imprentas y negocios inmobiliarios. Publicaciones de Watchtower enfatizan la obediencia al liderazgo y refuerzan la idea de que la disidencia conduce a la destrucción espiritual. Aunque demandas y exposés han llamado la atención sobre sus prácticas, la disciplina interna estricta del grupo asegura que siga creciendo, en especial en regiones con acceso limitado a información. The Unification Church, o Moonies. The Unification Church, fundada en 1954 por Sun Myung Moon, mezcla el cristianismo con la declaración de Moon de que él era el Mesías elegido para completar la misión inconclusa de Jesucristo. El grupo se volvió infame por sus bodas masivas, donde miles de parejas, a menudo desconocidas entre sí, eran emparejadas por Moon y casadas en ceremonias en estadios. Abundan acusaciones de lavado de cerebro y explotación financiera, con miembros presionados a donar grandes sumas y trabajar largas horas para negocios de la iglesia. La condena de Moon por evasión fiscal en la década de 1980 reveló los manejos financieros secretos del grupo. Críticos destacan la influencia de la iglesia en la política, especialmente mediante conexiones con figuras conservadoras en Estados Unidos y Japón. Miembros han reportado sesiones intensas de adoctrinamiento y aislamiento de sus familias como métodos de control. Hoy, la viuda de Moon, Hak Ja Han, lidera la iglesia y su vasto imperio de negocios, incluyendo medios de comunicación y universidades. El grupo también opera bajo varios alias, lo que dificulta rastrear sus actividades. A pesar del descenso de membresía en algunas regiones, su iglesia sigue ejerciendo influencia a través de su red global, a menudo ocultando sus actividades bajo frentes caritativos o educativos. Pasando al nivel 2, cultos notorios pero de nicho. The 12 Tribes. The 12 Tribes fue fundado en la década de 1970 por Gene Spriggs en Chattanooga, Tennessee, con el objetivo de crear un estilo de vida cristiano comunitario. Sus miembros viven en comunidades aisladas donde comparten recursos y se adhieren estrictamente a su interpretación de enseñanzas bíblicas. Han surgido repetidamente acusaciones de trabajo infantil, con investigaciones que han descubierto a niñas y niños trabajando en condiciones peligrosas en sus negocios, incluyendo cafeterías y granjas. Son comunes los reportes de abuso físico como castigo por infracciones menores, con exmiembros describiendo una cultura de control y miedo. El grupo también ha enfrentado acusaciones de racismo, con enseñanzas y prácticas que promueven segregación racial. A pesar de redadas e investigaciones periódicas, los 12 Tribes siguen operando negocios globalmente, a menudo bajo distintos nombres para evitar el escrutinio. Su cadena Yellow Deli, una fuente clave de ingresos, ofrece una fachada accesible al público mientras funciona como herramienta de reclutamiento. Críticos argumentan que el aislamiento del grupo hace difícil monitorearlo o exigirle rendición de cuentas por sus prácticas. Sobrevivientes hablan con frecuencia de cicatrices psicológicas duraderas por su tiempo dentro de la comunidad. A pesar de la crítica generalizada, los 12 Tribes persisten, manteniendo su estricto estilo de vida comunal. The Children of God, ahora conocidos como The Family International. The Children of God fue fundado en 1968 por David Berg, quien se declaró profeta de Dios y predicó interpretaciones radicales del cristianismo. Conocidos por flirty fishing, se alentaba a miembros a usar el sexo como herramienta de reclutamiento, una práctica que llevó a abuso generalizado. Son abundantes las acusaciones de maltrato a menores dentro del grupo, con sobrevivientes detallando los horrores que vivieron al crecer en el culto. Las enseñanzas de Berg normalizaron estos comportamientos indebidos, creando un entorno profundamente dañino para niños y niñas. A pesar de la muerte de Berg y el cambio de marca del grupo como The Family International, el culto sigue operando, ahora con un enfoque en alcance en línea. Miembros continúan difundiendo las enseñanzas controversiales de Berg, aunque afirman haberse distanciado de sus prácticas más extremas. Sobrevivientes argumentan que la ideología subyacente sigue siendo tóxica y continúa dañando a quienes se involucran. Exmiembros como la actriz Rose McGowan han hablado públicamente del impacto de por vida de las experiencias dentro del grupo. The Family International
Mantiene una base más pequeña pero leal, promoviendo su misión bajo una capa de trabajo caritativo y religioso. Su presencia en línea asegura que las doctrinas del grupo persistan, apuntando a personas vulnerables que buscan respuestas espirituales. The Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, o FLDS, la FLDS, una rama disidente del mormonismo que practica la poligamia. Fue fundada a inicios del siglo XX y ha sido liderada por Warren Jeffs desde los años 90. Jeffs, que ahora cumple cadena perpetua por conductas indebidas hacia personas jóvenes, conserva el control del grupo desde prisión. La comunidad FLDS es altamente aislada, con miembros viviendo en complejos remotos en Utah, Texas y Canadá. Acusaciones de uniones forzadas a edad temprana, trabajo forzado y explotación financiera han perseguido al grupo por décadas. Mujeres y niños y niñas son particularmente vulnerables, con jóvenes a menudo coaccionadas a unirse con hombres mayores bajo las directrices de Jeffs. Se enseña a miembros a temer a personas externas, y la disidencia se castiga con excomunión y expulsión de sus comunidades. A pesar del encarcelamiento de Jeffs, la FLDS sigue activa, y sus seguidores continúan viéndolo como su profeta. Las autoridades enfrentan retos para desmantelar el grupo debido a su aislamiento y al adoctrinamiento de sus miembros. Sobrevivientes han compartido relatos aterradores de su escape, arrojando luz sobre el abuso interno. La resiliencia de la FLDS muestra el poder persistente del control en cultos estrechamente cohesionados. The Remnant Fellowship Church. The Remnant Fellowship Church fue fundada en 1999 por Gwen Chamberlain Lara, una gurú de dietas que conectó espiritualmente con la pérdida de peso. La iglesia promueve la idea de que comer en exceso es pecado y que adherirse a las estrictas enseñanzas dietéticas es el camino hacia la salvación. Críticos han acusado a la iglesia de fomentar una cultura de vergüenza corporal y daño psicológico, especialmente dirigido a mujeres. Exmiembros cuentan que fueron aislados y humillados por no cumplir con los estándares del grupo. Las enseñanzas enfatizan la obediencia a líderes de la iglesia, equiparando la disidencia con rebelión contra Dios. Incluso después de la muerte de su líder en un accidente aéreo en 2021, sus enseñanzas siguen siendo centrales para la doctrina de la iglesia. Desde entonces, el liderazgo pasó a sus asociados cercanos, quienes continúan sosteniendo su legado. La iglesia mantiene presencia en línea, usando redes sociales para reclutar nuevos miembros y difundir sus enseñanzas. Sobrevivientes describen dificultades de salud mental a largo plazo por su tiempo dentro de la iglesia. A pesar del creciente escrutinio, The Remnant Fellowship Church sigue operando, atrayendo seguidores con promesas de transformación espiritual y física. The Church of Almighty God, o Eastern Lightning. The Church of Almighty God, también conocida como Eastern Lightning, fue fundada en 1991 en China por Zhao Weisheng, quien afirma que su esposa es la segunda venida de Cristo. El grupo predica mensajes apocalípticos y exige lealtad absoluta de sus miembros. Han rodeado al culto acusaciones de retención forzada y violencia, con un caso de alto perfil que involucró el brutal ataque contra una mujer en un McDonald's por negarse a unirse. Miembros reportan intenso adoctrinamiento, incluyendo aislamiento forzado y técnicas de manipulación mental. El gobierno chino ha etiquetado al grupo como un culto peligroso, lo que ha llevado a redadas y arrestos. A pesar de ello, The Church of Almighty God se ha expandido internacionalmente, aprovechando plataformas en línea para reclutar nuevos seguidores. Críticos destacan el uso de tácticas coercitivas, incluyendo extorsión y amenazas, para mantener el control. Sobrevivientes a menudo batallan con la reintegración tras salir, citando profundas cicatrices psicológicas. El grupo continúa operando en secreto, usando redes clandestinas para evadir la detección. Su adaptabilidad y persistencia lo convierten en uno de los cultos modernos más notorios. Ahora pasamos al nivel 3, cultos menos conocidos pero profundamente perturbadores. The Aetherius Society. The Aetherius Society fue fundada en 1955 por George King, un taxista británico que afirmó haber sido contactado por seres extraterrestres. King aseguró que civilizaciones alienígenas avanzadas estaban guiando la evolución espiritual de la humanidad y lo habían elegido como su emisario. El grupo enfatiza misiones espirituales, que implican rituales diseñados para canalizar energía cósmica y proteger a la Tierra de desastres. Han surgido acusaciones de explotación financiera, ya que se alienta a miembros a hacer donaciones significativas para apoyar estas misiones. Críticos también señalan la práctica de aislar a miembros de escépticos, incluyendo familia y amistades, mediante manipulación psicológica sutil. A pesar de su estatus marginal,
La Ethereum Society continúa operando globalmente, con sede en Londres y capítulos en Norteamérica y otros países. Eventos públicos y publicaciones buscan reclutar nuevos miembros, a menudo retratando al grupo como un movimiento New Age inofensivo. Detrás de esta fachada, sin embargo, exmiembros reportan un ambiente de control y adoctrinamiento. El uso de pseudociencia y afirmaciones de intervención alienígena ha traído curiosidad, pero también escepticismo. Su persistencia subraya cómo cultos de nicho pueden prosperar gracias al secreto y a un liderazgo carismático. Love Has Won fue fundado por Amy Carlson, también conocida como Mother God, quien afirmaba ser un ser divino que guiaba a la humanidad hacia la iluminación. Carlson combinó creencias New Age con profecías apocalípticas, creando una teología centrada en su divinidad. Sus miembros eran sometidos a restricciones dietéticas extremas, privación de sueño y daño emocional como parte de su purificación espiritual. Carlson exigía obediencia total, y críticos la acusaron de explotar a sus miembros financiera y emocionalmente. Después de que su cuerpo fuera encontrado en 2021, el grupo se disolvió temporalmente. Sin embargo, facciones escindidas continúan operando bajo diferentes nombres, difundiendo las enseñanzas de Carlson en línea. Exmiembros describen una atmósfera tipo culto, donde la disidencia se castigaba con humillación pública y aislamiento. La capacidad del grupo para reclutar por redes sociales subraya los peligros de los cultos digitales modernos. A pesar de la muerte de su fundadora, la ideología de Love Has Won persiste entre sus seguidores fragmentados pero leales. El legado del culto resalta cómo figuras carismáticas pueden manipular a personas vulnerables hasta que entreguen su autonomía. The Fellowship of Friends fue fundado en 1970 por Robert Earl Burton en California, promoviendo la iluminación espiritual a través del arte, la música y enseñanzas esotéricas. El grupo ha sido acusado de elitismo, explotación financiera y conductas indebidas sistemáticas, particularmente contra miembros jóvenes. El control de Burton sobre el grupo se describe como absoluto, con jerarquías estrictas que aíslan a seguidores del mundo exterior. Se exige a miembros donar grandes sumas de dinero para sostener el estilo de vida lujoso del grupo, incluyendo su viñedo y colección de arte. Las acusaciones de manipulación incluyen que Burton usaba su posición para coaccionar a seguidores a relaciones no consentidas. A pesar de múltiples demandas y atención mediática negativa, la Fellowship sigue activa, operando un gran complejo en Oregon House, California. El grupo atrae reclutas mediante talleres y eventos culturales que ocultan sus prácticas más siniestras. Exmiembros reportan trauma psicológico duradero por su tiempo en la Fellowship. Críticos argumentan que el carisma de Burton y el atractivo estético del grupo han ayudado a mantener su apariencia de legitimidad. The Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God, fundado en Uganda durante los años 80 por Credonia Marende y Joseph Kibwetere. Este culto afirmaba restaurar la adhesión a los 10 mandamientos en preparación para el apocalipsis. Se exigía a miembros confesar pecados a diario, abstenerse de relaciones y donar sus pertenencias al grupo. Los líderes predijeron que el mundo terminaría en el año 2000, pero cuando su profecía falló, orquestaron una tragedia colectiva que cobró la vida de más de 700 seguidores. Sobrevivientes revelaron que a quienes disentían se les silenciaba mediante intimidación y violencia. El grupo también explotó a personas vulnerables al prometer salvación a cambio de obediencia total y contribuciones financieras. Autoridades continúan investigando facciones escindidas que, según se reporta, han mantenido las enseñanzas del grupo en zonas rurales. La naturaleza secreta del culto y sus ubicaciones remotas dificultan rastrear sus actividades. Sobrevivientes describen un ambiente de miedo y coerción, con líderes usando retórica religiosa para justificar sus acciones. Esta tragedia subraya cómo cultos apocalípticos manipulan la fe para controlar y dañar a sus miembros. A pesar de su infamia, la ideología del movimiento persiste en pequeños grupos dispersos. Carbon Nation, liderado por Eligio Bishop, también conocido como Nature Boy, promueve un regreso a la naturaleza y vivir en armonía con la tierra. Las enseñanzas de Bishop mezclan espiritualidad New Age con exigencias extremas de estilo de vida, incluyendo abandonar la sociedad moderna. Exmiembros reportan daño psicológico, explotación financiera y relaciones bajo coacción dentro del grupo. Bishop ejerce control autoritario, a menudo humillando a seguidores públicamente por supuesta desobediencia. El grupo opera principalmente a través de redes sociales, donde recluta personas vulnerables con promesas de iluminación. Los problemas legales han perseguido a Bishop, incluyendo múltiples arrestos por agresión y retención forzada.
A pesar de estos problemas, Carbon Nation sigue atrayendo seguidores, principalmente mediante plataformas en línea. Críticos argumentan que el estilo de vida aislacionista del grupo vuelve a miembros dependientes del liderazgo de Bishop. Exmiembros describen una atmósfera tipo culto donde cuestionar al líder se castigaba con ostracismo. Pasando al nivel 4, cultos oscuros y ominosos. The Nuwaubian Nation. The Nuwaubian Nation, fundado a finales del siglo XX por Dwight York, comenzó como un movimiento que mezclaba el Islam, el misticismo egipcio y teorías ovni. York se declaró profeta y promovió afirmaciones extravagantes, como que las personas negras eran descendientes de extraterrestres. El grupo estableció un complejo en Georgia llamado Tamarai, con pirámides y estatuas que representaban sus creencias. Acusaciones de explotación financiera y conductas indebidas hacia menores acosaron al grupo, culminando en la condena de York en 2004 por crimen organizado, trata de personas y daño a jóvenes. York ahora cumple una sentencia de 135 años en prisión, pero el grupo continúa manteniendo seguidores leales que difunden sus enseñanzas. Exmiembros describen un entorno altamente manipulador, donde la disidencia era silenciada con miedo y castigo. Las doctrinas de la Nuwaubian Nation siguen disponibles en línea, permitiendo que grupos escindidos recluten y adoctrinen nuevos miembros. Las autoridades desmantelaron Tamarai, pero su legado vive a través de adherencias dispersas en todo el mundo. The Order of the Solar Temple. The Order of the Solar Temple, fundada en 1984 por Luc Duré y Joseph de Mambro, buscaba revivir ideales de los caballeros templarios medievales combinados con creencias apocalípticas. El grupo ganó infamia por orquestar una serie de tragedias colectivas en los años 90, que cobraron la vida de más de 70 miembros en Suiza, Canadá y Francia. Duré y de Mambro manipularon a sus miembros para creer que sus muertes eran necesarias para una trascendencia espiritual hacia un plano superior. La explotación financiera era generalizada, con líderes exigiendo aportaciones sustanciales para financiar sus estilos de vida lujosos. Sobrevivientes y desertores reportan haber sido coaccionados a guardar silencio bajo amenazas de castigo divino. Incluso después de la muerte de sus fundadores, el grupo persistió en pequeñas células clandestinas en Europa. Críticos destacan la capacidad del culto para reclutar a personas ricas y educadas, mostrando el poder de la manipulación psicológica. Las autoridades tienen dificultades para rastrear sus remanentes, ya que su naturaleza descentralizada le permite evadir detección. The Order sigue siendo un ejemplo escalofriante de cómo los cultos convierten la fe en un arma para justificar tragedias masivas. Sus enseñanzas, aunque disminuidas, siguen atrayendo seguidores de nicho. The Rajneesh Movement, u Osho. El movimiento Rajneesh, fundado por Bhagwan Shree Rajneesh, después conocido como Osho, en los años 70, promovía una mezcla de espiritualidad oriental e ideología de amor libre. El grupo ganó notoriedad internacional en los años 80 cuando estableció una comuna en Oregon conocida como Rajneeshpuram. Los seguidores fueron acusados de realizar un ataque biológico deliberado al contaminar barras de ensaladas de restaurantes locales para influir en una elección local. El movimiento también enfrentó acusaciones de fraude financiero, acopio de armas y procedimientos médicos sin consentimiento. Rajneesh fue deportado de Estados Unidos en 1985 tras declararse culpable de fraude migratorio. A pesar de su muerte en 1990, el movimiento continúa prosperando bajo la marca Osho International Foundation. El grupo opera lujosos ashrams y retiros de meditación en todo el mundo, atrayendo a buscadores espirituales. Exmiembros reportan manipulación psicológica y explotación financiera durante su tiempo en el movimiento. Críticos argumentan que las enseñanzas de Osho, aunque atractivas en la superficie, ocultan una dinámica peligrosa de culto. Hoy, el movimiento Rajneesh sobrevive como una empresa rentable que capitaliza el misticismo de Osho. Aggressive Christianity Missions Training Corps. The Aggressive Christianity Missions Training Corps fue fundado en los años 80 por Jim y Deborah Green, presentándose como un grupo cristiano militante comprometido con la evangelización. Sus miembros vivían en complejos aislados donde eran sometidos a disciplina estricta tipo militar y adoctrinamiento. Exmiembros han reportado daño físico y emocional severo, incluyendo explotación de menores, uniones forzadas y privación de alimentos como castigo. El grupo ha enfrentado múltiples demandas y cargos penales, incluyendo la condena en 2017 de Deborah Green por conducta indebida hacia menores. Críticos describieron el ambiente del grupo como de control totalitario, donde cuestionar al liderazgo se equiparaba con desafiar a Dios. A pesar de exposición pública y batallas legales,
El grupo sigue activo en pequeñas facciones secretas. Sus enseñanzas siguen atrayendo a personas vulnerables que buscan dirección espiritual. Sobrevivientes a menudo batallan con trauma a largo plazo por sus experiencias. The Aggressive Christianity Missions Training Corps ilustra cómo ideologías extremistas pueden causar daño bajo el disfraz de devoción religiosa. Las autoridades monitorean sus actividades, pero la naturaleza clandestina del grupo complica los esfuerzos para desmantelarlo por completo. The World Mission Society Church of God. The World Mission Society Church of God, fundada en 1964 por An Seong-hong en Corea del Sur, afirma que su fundador y su sucesora, Jang Gil-ya, son figuras divinas. El grupo predica que el mundo terminará pronto, exigiendo adhesión estricta a sus doctrinas como el único camino a la salvación. Se espera que miembros donen grandes porciones de sus ingresos y dediquen tiempo significativo al proselitismo. Han surgido acusaciones de manipulación emocional y coacción, con exmiembros reportando que se aislaban de familia y amistades. La iglesia emplea tácticas engañosas de reclutamiento, a menudo acercándose a posibles miembros en campus universitarios o espacios públicos. Críticos argumentan que sus enseñanzas apocalípticas fomentan miedo y dependencia entre seguidores. A pesar del creciente escrutinio, la iglesia se ha expandido internacionalmente, presumiendo millones de adherentes en Asia, Norteamérica y Europa. Sobrevivientes describen daño psicológico duradero por su tiempo en el grupo. La iglesia mantiene una estructura altamente organizada, lo que dificulta que autoridades la regulen o intervengan. Pasando al nivel 5, cultos extremadamente de nicho y peligrosos. The Order of Nine Angels, UO9A. The Order of Nine Angels es un grupo ocultista de extrema derecha fundado en los años 70 en el Reino Unido, que combina ideología radical con prácticas oscuras. Sus enseñanzas alientan actos de violencia extrema, incluyendo rituales perturbadores e infiltración en organizaciones para desestabilizarlas desde dentro. La doctrina de O9A glorifica el caos y promueve la idea de que los límites morales deben trascenderse para la evolución espiritual. Las autoridades han vinculado al grupo con crímenes de odio, actos violentos y planes desestabilizadores en Europa y Norteamérica. Sus miembros operan en células aisladas, lo que dificulta rastrear y desmantelar al grupo. Críticos destacan su influencia en comunidades extremistas en línea, donde su propaganda se difunde ampliamente. A pesar de la condena pública, O9A persiste como una red descentralizada que atrae a juventud desencantada y a personas que buscan empoderamiento radical. Sobrevivientes describen el ambiente del grupo como de adoctrinamiento y de sensibilización a la violencia. Sus escritos e influencias siguen sirviendo como referencia para grupos extremistas en todo el mundo. Shinjin Cheonji, fundado por Lee Man-hee en 1984 en Corea del Sur, afirma que su líder es la segunda venida de Cristo y que sus seguidores son los 144,000 profetizados en el libro del Apocalipsis. El grupo ganó notoriedad internacional durante la pandemia de COVID-19 por su papel en un evento de propagación masiva, con miembros negándose a seguir protocolos de salud pública. Se acusó a Shinjin Cheonji de tácticas engañosas de reclutamiento, incluyendo infiltrar iglesias convencionales para reclutar miembros de manera encubierta. Exmiembros describen haber sido sometidos a manipulación psicológica y aislamiento de familia y amistades. El grupo impone control estricto sobre sus seguidores, exigiendo lealtad inquebrantable y contribuciones financieras significativas. A pesar de la crítica generalizada, Shinjin Cheonji sigue activo con una presencia creciente en Asia, las Américas y Europa. Sobrevivientes a menudo reportan daño mental y emocional duradero por su tiempo en la iglesia. Su estructura altamente organizada y prácticas secretas dificultan que autoridades regulen sus actividades. La expansión continua de Shinjin Cheonji resalta los peligros de líderes carismáticos que explotan la devoción religiosa para obtener poder y riqueza. Aleph, originalmente conocido como Aum Shinrikyo, fue fundado en 1984 por Shogo Asahara, en Japón, como una mezcla sincrética de budismo, hinduismo y cristianismo apocalíptico. Asahara afirmó ser una figura divina destinada a salvar al mundo mediante medidas extremas, lo que culminó en un ataque químico en el metro de Tokio en 1995, que causó la muerte de 13 personas e hirió a miles. Incluso después del arresto de Asahara, el grupo cambió su nombre a Aleph y continúa operando, aunque con una base más pequeña. Aleph ha sido vinculado a explotación financiera, trabajo forzado y la continua difusión de las enseñanzas de Asahara. Las autoridades japonesas monitorean de cerca al grupo, pero su estructura descentralizada permite que facciones escindidas persistan.
Críticos argumentan que la renuncia pública de Aleph a la violencia es superficial, ya que sus miembros aún veneran a Sahara y su ideología apocalíptica. Sobrevivientes del ataque de Tokio han hablado sobre el costo psicológico y físico duradero del grupo en las víctimas. A pesar de estas atrocidades, Aleph continúa reclutando mediante actividades de bajo perfil y acercamientos dirigidos. Su supervivencia ilustra la resiliencia de ideologías extremistas incluso tras la exposición pública. Aleph sigue siendo un recordatorio inquietante de los peligros que representan líderes carismáticos que explotan la fe con fines destructivos. Fundada en 2018, es un grupo de extrema derecha y aceleracionista que aboga por el derrocamiento violento de estructuras sociales para establecer un Estado basado en su ideología radical. Su nombre, derivado de una traducción al inglés de Al-Qaeda, refleja su enfoque en el terrorismo y la guerra de guerrillas. Sus miembros han sido vinculados a crímenes de odio, intentos de atentados y planes para ataques masivos. El grupo recluta en línea, a menudo apuntando a jóvenes desencantados, y realiza campamentos de entrenamiento paramilitar en lugares remotos. A pesar de redadas del FBI y arrestos de líderes clave, la base persiste gracias a su estructura descentralizada y redes de comunicación cifrada. Críticos advierten sobre su influencia en otros grupos extremistas, ya que sirve como referencia para movimientos aceleracionistas violentos. Sobrevivientes de ataques vinculados al grupo describieron el profundo miedo y la devastación que deja a su paso. Su retórica extremista y operaciones encubiertas lo convierten en uno de los grupos tipo culto más peligrosos y activos de la actualidad. Autoridades de todo el mundo batallan por contener su expansión mientras sigue radicalizando a personas. Sus actividades resaltan el papel creciente de los espacios digitales para habilitar ideologías extremistas. One Mind Ministries. One Mind Ministries fue fundado en Baltimore a inicios de los 2000 por Queen Antoinette, quien afirmó ser una profeta con autoridad divina sobre sus seguidores. El grupo se volvió infame por la muerte por privación de alimentos en 2007 de un bebé de 16 meses, Javon Thompson, a quien sus miembros creían poseído por un espíritu maligno. Se obligaba a seguidores a obedecer cada orden de Queen Antoinette, a menudo entregando sus pertenencias y cortando lazos con su familia. Sobrevivientes describen un entorno de aislamiento extremo, daño psicológico y adoctrinamiento religioso. Antoinette usaba miedo y manipulación para mantener el control, convenciendo a seguidores de que la desobediencia resultaría en condenación. Aunque Antoinette y otros líderes fueron condenados y sentenciados a prisión, grupos escindidos continuaron difundiendo las enseñanzas del culto. Críticos argumentan que la retórica del grupo fomenta dependencia y sofoca el pensamiento crítico. A pesar de su tamaño reducido, One Mind Ministries ejemplifica el daño que puede resultar del fanatismo religioso sin control. Exmiembros reportan dificultades para reconstruir sus vidas después de años de control y daño. Su presencia clandestina continua resalta el impacto duradero de un liderazgo manipulador y un dogma religioso tóxico. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.